Capítulo 9. Él debe ser primero. Me anticipé al alba y clamé, esperé en tu palabra. Salmos 119, 147, RVR 1960. Quiero comenzar este capítulo preguntándote, cuando te levantas por la mañana, ¿qué es lo primero que haces? Beber café. Mirar tus redes, desayunar, correr para el trabajo, correr a la escuela. Si es así, Dios no es el primero en tu vida. Mi deber es orar antes de ver a ninguna persona. Cristo se levantaba antes de que amaneciera e iba a un lugar solitario. Levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto, y allí oraba. Marcos 1:35, RVR 1960, el rey David. Uno de los secretos del rey David consistía en que Dios era el primero en su vida. David era un hombre que buscaba a Dios de mañana. Él decía: Dios, Dios mío eres tú, de madrugada te buscaré. Salmos 63, 1, RVR 1960. Oh Jehová, de mañana oirás mi voz, de mañana me presentaré delante de ti, y esperaré. Salmos 5:3, RVR 1960. Mas yo a ti he clamado, oh Jehová, y de mañana mi oración se presentará delante de ti. Salmos 88, 13, RVR 1960. Está más que demostrado a través de estos versículos lo apasionado que era el rey David con la presencia de Dios. Para él, lo primero de cada día era estar con Dios en la mañana, aún antes de que el sol saliera. Me anticipé al alba y clamé, esperé en tu palabra. Salmos 119, 147, RVR 1960. Creo que es mucho mejor comenzar el día con Dios que sin Él, buscar su rostro, poner nuestra alma cerca de Él antes de que el sol salga. Los hombres que han conquistado la presencia de Dios son los que han estado desde temprano sobre sus rodillas. El que desperdicia lo mejor de la mañana, su oportunidad y frescura, en otras ocupaciones y no en buscar a Dios, hará pocos progresos para acercarse a Él en el resto del día. Si Dios no ocupa el primer lugar en nuestros esfuerzos y pensamientos por la mañana, ocupará el último lugar en lo restante del día. Detrás de este levantarse temprano para orar, se encuentra el deseo ardiente que nos impulsa a comunicarnos con Dios. El descuido demostrado por la mañana es indicio de un corazón indiferente, frío, alejado de Dios. El corazón que se retrasa para buscar a Dios por la mañana ha perdido su pasión por la presencia de Dios. Por lo tanto, sus días serán tan secos como un desierto, no tendrá hambre por Dios. David tenía hambre y sed de Dios y, por esto, lo buscaba temprano, antes del alba. El lecho y el sueño no encadenaban su alma en su afán de buscar a Dios. Un deseo ardiente. Cristo ansiaba la comunión con el Padre, y, por eso, antes de que amaneciera, se iba al monte a orar. Los discípulos, cuando despertaban avergonzados por su negligencia, sabían dónde encontrarlo. Si recorremos los nombres de los que han conmovido al mundo con el poder de Dios, encontramos que buscaron a Dios muy de mañana. El pastor Ezequías García dijo esto: un deseo por Dios que no pueda romper las cadenas del sueño, es algo débil que hará poco que realmente valga para Dios. No es simplemente el levantarse temprano lo que pone a los hombres al frente y los hace generales en jefe de las huestes de Dios, sino el deseo ardiente que agita y rompe las cadenas de la condescendencia consigo mismo. El saltar temprano del lecho da salida, aumento y fuerza al deseo, de otra manera, éste se apaga. El deseo los despierta, y esta atención por Dios, este cuidado de apresurarse a su llamada, hace que la fe se afiance en Dios y que el corazón obtenga la más dulce y completa revelación. Necesitamos una generación de predicadores que busquen a Dios de mañana, que den a Dios la frescura y el rocío de su esfuerzo para que tengan en recompensa la abundancia de su poder que les dará gozo y fortaleza en medio del calor y el trabajo del día. Nuestra pereza en los asuntos de Dios es el pecado del que adolecemos. Los hijos de este mundo son más sabios que nosotros. Están en sus negocios desde que amanece hasta que anochece. Nosotros no buscamos a Dios con ardor y diligencia. Ningún hombre ni alma se afianza en Dios si no lo sigue con tesón desde las primeras horas del día.
Las primeras noticias del cielo. El que ora de madrugada será el primero en tener noticias del cielo. Los primeros en el pueblo en recibir la noticia del nacimiento de Jesús fueron los pastores que velaban, esperaban en las vigilias. Haré un comentario del siguiente pasaje. Había pastores en la misma región, que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Lucas 2:8, RVR 1960. La lectura de este texto de la palabra de Dios me llamó mucho la atención. La palabra, había pastores en la misma región, en la región en donde había nacido el Mesías habían pastores que esperaban en las vigilias de la noche. Esto incluían 4 vigilias. La primera vigilia era desde las 6 a las 9 de la noche, y la segunda vigilia era desde las 9 de la noche hasta las 12 a la medianoche. Luego, la tercera vigilia era desde las 12 hasta las 3 de la madrugada, y la cuarta vigilia era desde las 3 a las 6 de la mañana. No se sabe en cuál de estas 4 vigilias nació el Señor, pero lo sorprendente de esto fue que el ángel del Señor se les apareció a unos pastores en la noche o en la madrugada y juntamente con el ángel también apareció la gloria del Señor y los rodeó de resplandor. A esos pastores que guardaban las vigilias de noche fue que se les dio el anuncio del nacimiento del Salvador. A esos que guardaban las vigilias, a esos pastores de ovejas se les anunció que el Cordero de Dios había nacido en un pesebre. Los que velaban en las noches y en las madrugadas fueron los que recibieron las buenas nuevas del Señor. Lucas 2, 9-11. Aunque la gran mayoría del pueblo reunido en Belén de Judea estaba dormida, allí en aquella región había pastores que velaban y aguardaban en las vigilias de la noche o en la madrugada, y a estos pastores se les dio la noticia del nacimiento del Salvador. Lucas 2, 8-18. Los que esperan en las madrugadas son ellos, los que primero reciben las buenas nuevas de Dios. Esto nos da una gran enseñanza sobre el esperar en las vigilias de la noche. Solo aquellos que velan y aguardan en las vigilias participan de las revelaciones de Dios en las madrugadas. El que busca a Dios de madrugada será honrado por Dios en el día. Yo amo a los que me aman, y me hallan los que temprano me buscan. Proverbios 8:17, RVR 1960. Qué tremenda la declaración de este proverbio. Como se nos da a conocer de cómo Dios ama a los que le aman y cómo es encontrado por los que temprano le buscan. Es impresionante, pero si tú lees la escritura del Génesis hasta el Apocalipsis, te vas a encontrar que la oración de madrugada es uno de los horarios más poderosos para tener una relación con Dios y una profunda intimidad con la presencia de Dios. Todo hombre y mujer que yo conozco que caminan en lo sobrenatural, todos pasan horas buscando a Dios de madrugada y todos me han confirmado que nunca serían lo que hoy son sino hubiesen buscado a Dios de madrugada. Ellos dicen que su relación con Dios se hizo muy fuerte desde que comenzaron a encontrarse con Dios en la mañana. Algo que me atrae la atención de este versículo es que no clasifica para quién es este privilegio, si es para predicadores, pastores o profetas. No. Dice para el que lo busque de mañana, o sea, para cualquiera que quiera estar en su presencia. Ahora, es para ti, es para mí. Dios no tiene acepción de persona. Entonces Pedro, abriendo la boca, dijo, en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas. Hechos 10:34, RVR 1960. Porque no hay acepción de personas para con Dios. Romanos 2:11. RVR 1960. Dios no hace acepción de personas. Gálatas 2:6, RVR 1960. Y vosotros, amos, haced con ellos lo mismo, dejando las amenazas, sabiendo que el Señor de ellos y vuestro está en los cielos, y que para Él no hay acepción de personas. Efesios 6:9, RVR 1960. Con estos versículos, quiero dejar bien claro en tu mente que Dios no hace acepción de personas, que, si Él lo ha hecho con otros, lo puede hacer contigo. Él anhela que le busques de mañana. Ahora, en Proverbios, vemos algo muy específico, en el versículo cuando dice, solo me hallan los que temprano me buscan, o sea, de madrugada. Es evidente ver que todo el que buscó a Dios de madrugada lo encontró, teniendo una viva visitación de Dios. Ahora, jamás limitaremos a Dios a un horario, Él es soberano, pero, por experiencia propia,
les puedo decir que entre la medianoche y las 6 de la mañana es un horario muy poderoso. Es un horario donde el ambiente espiritual está expuesto en el mundo físico, donde cosas sobrenaturales suceden. Cuando el alma busca a Dios de noche, el espíritu lo busca de madrugada. Con mi alma te he deseado en la noche, y en tanto que me dure el espíritu dentro de mí, madrugaré a buscarte. Porque luego que hay juicios tuyos en la tierra, los moradores del mundo aprenden justicia. Isaías 26, 9, RVR 1960. En este cántico del profeta Isaías, él nos revela algo que considero de suma importancia para sacar más luz sobre el tema que estamos comentando, sobre la oración en las madrugadas. Con mi alma te he deseado en la noche. Lo que Isaías nos está mostrando en este texto es el deseo que su alma tenía de una relación profunda con el Señor. Cuando los hombres y las mujeres de Dios alimentan sus almas con la presencia de Dios y en sus oraciones no perciben la presencia del Señor, es, entonces, cuando el alma siente el vacío que solo la presencia de Dios llena. Isaías había pasado las primeras horas de la noche deseando la presencia de Dios en su vida, pero no había conseguido conectar su alma con la presencia, ni aún con los cánticos y las oraciones que él elevaba en el tiempo de adoración que el profeta había dedicado a Dios. Pero el profeta de Dios nos dice en la segunda parte de este verso lo siguiente: y en tanto que me dure el espíritu dentro de mí, madrugaré a buscarte. Isaías, en su canto, le está diciendo a su Creador: lo que mi alma deseó en la noche y no lo consiguió, en tanto que me dure el espíritu dentro de mí, madrugaré a buscarlo. Lo que el profeta está cantando en su cántico es lo siguiente: lo que mi alma con el deseo no pude lograr, yo con mi oración de madrugada en el espíritu lo lograré en el nombre del Señor. Mientras el espíritu esté dentro de mí en las madrugadas, te buscaré. Para alcanzar el entrar en tu presencia. El orar durante la madrugada nos permite el no tener ninguna interrupción en nuestras oraciones. Esto nos permite dejar de lado nuestras situaciones y necesidades personales para conseguir una total entrega en nuestra relación íntima con el Señor. Cuando logramos esa relación de intimidad con nuestro Señor, es cuando nosotros realmente encontramos la llave que abre la puerta de los secretos de Dios. Todos los nombres que son mencionados en el capítulo 11 de los Hebreos son llamados héroes de la fe, porque fueron hombres que se entregaron en oración al Señor para vencer todas las situaciones que tuvieron que enfrentar. El mejor ejemplo que la Biblia nos da sobre orar solos en las madrugadas nos lo da nuestro Señor Jesucristo. Despedida la multitud, cuando subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche, estaba allí solo. Mateo 14:23, RVR 1960. Nuestro Señor subió solo al monte a orar y allí estuvo solo durante la noche y la madrugada orando al Padre por aquellos que el Padre le había dado en su oración de madrugada. Vio la fatiga de sus discípulos. Y viéndoles remar con gran fatiga, porque el viento les era contrario, cerca de la cuarta vigilia de la noche vino a ellos andando sobre el mar, y quería adelantárseles. Marcos 6:48, RVR 1960. Quiero mencionar 3 hombres de Dios que fueron gigantes de la fe, que impactaron mi vida y en ellos pude ver el poder de Dios de cerca. Uno de ellos ya está en la presencia de Dios, los otros 2 viven. El profeta Fran Martínez. Cuando conocí a este hombre de Dios, fui impactado al ver cómo Dios le hablaba de las personas a tal punto que le decía todo de su vida. Hasta su nombre. Era temible estar en la presencia de ese hombre. Nada se escondía de él, Dios le revelaba todo. Caminando con este hombre de Dios, yo vi cosas sobrenaturales. Cuando él predicaba, el lugar se estremecía. En mi caminar con él aprendí mucho, me convertí en un siervo para él, le planchaba la ropa, limpiaba sus zapatos, hacía todos los mandados del profeta. El yo servirle, me ayudó a estar cerca de él y conocer su secreto. Dormía en la misma habitación donde el hombre de Dios estaba, siempre observándolo, y algo que vi es que siempre oraba de 11 de la noche a las 5 de la madrugada todos los días. Ahí aprendí a orar de madrugada. Él me decía: si oras en estas horas, tus ojos se abrirán, y, realmente, tenía razón. Yo agradezco a Dios por la vida de este profeta. Casi nadie lo conoce, pero Dios y yo sí, y gracias a él, Dios me enseñó a orar de madrugada. Este hombre era tan profundo que a veces me decía todo lo que iba a pasar en la noche. ¡Wow! Nunca falló como profeta. Ávila. Nunca le conocí personalmente,
solo por televisión y en las campañas, pero sus prédicas y sus testimonios despertaron una gran hambre en mí de buscar a Dios. Supe que, si quería ser usado por Dios, tenía que buscarlo de madrugada. Hoy recuerdo algunas de sus prédicas y me río de gozo. Hasta hoy siempre veo sus mensajes y algo que él decía que en ese tiempo nunca lo entendí, que el que no ora de madrugada no se irá en el rapto. Ja, ja, ja. Para muchos esto es una exageración, pero lo que creo entender es que este gigante de la fe nos quería dejar saber lo importante e imprescindible que es la oración de madrugada. El ministerio de este hombre de Dios ha sido hasta ahora uno de los que más almas ganó para Cristo en el área hispana. En sus campañas, los milagros eran sobrenaturales, miles eran sanados, ciegos recuperaban la vista, los paralíticos salían de las sillas de ruedas, las personas con sobrepeso rebajaban al instante. Un pastor me dijo que una vez, él estaba en una de sus campañas y subieron a una mujer en extremo obesa, enferma por causa de este sobrepeso, y Ávila le puso la mano, dice el pastor, que a la hermana se le cayó la falda de tanto que rebajó. Hay tantos miles de testimonios de lo que Dios hizo con este hombre de Dios, que realmente no hay páginas para escribirlo. Ahora, cuando buscamos sus secretos, uno de ellos era la oración de madrugada. Él mismo decía que desde las 4 de la madrugada estaba de rodillas ante Dios. Siempre fue un hombre de buscar a Dios de madrugada hasta el día que Jesús le llevó a la gloria. Pastor Carlos Vicente Barranco. Al tercero lo dejo de último porque, hasta hoy, sigue siendo de inspiración para mí, y quiero exponer en sus propias palabras parte de sus experiencias con Dios orando de madrugada. Antes, les confieso que este hombre de Dios fue el primero que yo vi señalar a 6 personas paralíticas desde la plataforma, y a distancia, mientras él les señalaba con su mano, todos se iban levantando. Fue una noche inolvidable. Presencié en vivo milagros que jamás había visto. Recuerdo que, en una de sus campañas, yo apenas tenía 16 años, y esa noche, mientras él predicaba, yo miré a una mujer en una silla de ruedas que estaba a mi lado. Sus piernas eran muy delgadas, tanto que parecían del grueso de sus brazos, se notaba que llevaba años en silla de ruedas y, de pronto, el varón de Dios la señaló y le dijo, «Levántate en el nombre de Jesús». Yo vi cómo sus piernas se enderezaban. Esa mujer caminó normal, totalmente sana. Yo no lo podía creer, jamás volví a ser el mismo. Desde ese día, yo me convertí como en su sombra, le acompañaba en casi todas sus campañas. Siempre le preguntaba cuál era el secreto y él con tanta paciencia me decía que, ser bueno. Les hablo del pastor Carlos Vicente Barranco, yo les dejaré con sus propias palabras. Para mí, para orar, la madrugada es el tiempo en que con más facilidad yo puedo recibir las visiones y revelaciones del Señor. En diferentes ocasiones, fui llamado por el Espíritu de Dios a quedarme orando en las madrugadas para hablarme o revelarme las cosas grandes y profundas del Señor. Jeremías 33:3. Siempre me inquietó este verso de la Biblia, y siempre me hacía la pregunta de cuáles son las cosas grandes y profundas de Dios. A medida que fui entrando en la oración de madrugada, las fui conociendo. En una ocasión, hace muchos años, en mis inicios ministeriales como evangelista en el año 1973, en una madrugada, mientras oraba, el Señor me mostró en una visión, vino un ángel y me dijo, te va a llegar un aviso de correo para que busques una carta certificada que te enviaron desde Puerto Rico. En esa carta, hay un pasaje que te enviaron para que vayas a la isla. Allí yo te voy a usar y haré algo contigo que no olvidarás. Luego de recibir esta revelación, llegó a mi hogar un aviso de correo para pasar a retirar una carta certificada que me había llegado. Cuando llegué al correo me pidieron la cédula de identidad personal y me hicieron entrega de la carta certificada. Cuando la abrí, allí estaba el boleto del vuelo para viajar a Puerto Rico. Lo llevé para una agencia de viajes y confirmé mi vuelo para San Juan, Puerto Rico. Yo no tenía pasaporte, ni tampoco visa norteamericana para viajar, por lo que comencé a hacer las diligencias para sacar mi pasaporte y mi visa. Todo, gracias al Señor, se me concedió y pude viajar a la hermana isla de Puerto Rico. Este viaje misionero fue mi primer viaje fuera del país. Cuando llegué al aeropuerto de las Américas, en Santo Domingo, en la puerta me encontré con un hermano con su Biblia en las manos, quien me preguntó que para dónde yo viajaba. Le respondí que iba a Puerto Rico y él volvió a preguntarme, «¿Pero, usted sabe para dónde quién va en la isla?» A lo que le respondí, «No, mi hermano,
no sé aún a dónde quién voy ni si nadie va a buscarme al aeropuerto, tomaré un taxi e iré a visitar a mi abuela que vive en Fajardo hasta que el Señor me diga cuál es mi misión. El hermano me respondió: yo soy el hombre que viene desde Puerto Rico a recogerlo. El Señor me dijo en una revelación que le enviara el pasaje a un evangelista llamado Carlos Barranco, en Banao, que él traía un avivamiento en mi iglesia a través de ese evangelista, y por algunos años he estado orando al Señor para que traiga un gran avivamiento en nuestra iglesia y en el pueblo. Venga conmigo para que el Señor cumpla lo que me prometió. Yo no salía de mi asombro al ver cómo el Señor estaba obrando. Un pastor de otro país, alguien que yo no conocía, Dios le habla de mí, le da mi nombre, me envía el pasaje y le dice que me vaya a buscar al aeropuerto de Santo Domingo. Hechos 9:12. Cuando llegamos al aeropuerto, alguien de la iglesia del pastor había ido a buscarnos para llevarnos al pueblo en donde el pastor tenía su congregación. Él me hospedó en la misma iglesia en donde pastoreaba. Al llegar allí, lo primero que ubiqué fue en donde me podía postrar a orar y darle las gracias al Señor por la forma maravillosa que Él había obrado. Santo aleluya, glorias sean dadas al Señor. Mi participación en el mensaje de la palabra y la ministración en la iglesia trajeron un impacto de Dios sobre aquella iglesia, renovando vidas de tal forma que aquella congregación dejó de ser una congregación desanimada y sin propósito para convertirse en una iglesia de poder y de fuego. Recuerdo una experiencia que tuve con el Señor en las madrugadas. Estuve en un pueblo llamado Yauco, en Puerto Rico. Pasé allí 2 semanas, visité algunas de las iglesias del pueblo. En cada una de estas iglesias, Dios causó un impacto de poder. En Yauco, le pedí al pastor que me había llevado allí, después de orarle al Señor, que me ayudara a ir a Fajardo, donde vivía mi abuela, porque estaba sintiendo una gran inquietud de ir allá. Cuando llegué a la casa de mi abuela, ella me recibió con mucho gozo, le prediqué el evangelio y ella se convirtió al Señor. Allí entré en una oración profunda con el Señor, de tal manera que cuando me di cuenta ya eran las 3 de la mañana, pero seguí mi oración y no dormí durante toda la noche. Cuando salió el sol, a las 7 de la mañana, me puse de pie después de haber pasado 12 horas de oración, fui al baño, me acosté para descansar el cuerpo y me levanté al mediodía para almorzar. Volví a orar en horas de la tarde y así estuve 3 días en esa oración. Esto era nuevo para mí, pues todavía no había orado por tanto tiempo durante 3 días. Dios me estaba enseñando cómo entrar en sus secretos. Allí, en aquella habitación, estábamos solamente el Señor y yo, pero en ningún momento me sentía solo. Tenía la presencia continua del poder de Dios sobre mi vida. Era como estar conduciendo sobre mis hombros un peso de gloria. Al amanecer del tercer día, aproximadamente a las 5 de la mañana, entró un resplandor a la habitación en donde yo estaba y me rodeó un rayo de luz que descendía del cielo. En medio del rayo de luz, apareció la imagen del Señor que me decía: vine a ungirte y a darte fortaleza para que realices mi obra. Vino con un hisopo en su diestra lleno de aceite y comenzó a ungir mi cuerpo y me dijo: esta es la primera unción con la que te ungiré. Según él pasaba el hisopo por mi cuerpo, comenzaba a entrar en todo mi cuerpo un frescor poderoso. Esto era como comenzar a flotar en el aire. Yo sentía que el aceite con el que estaba siendo ungido iba penetrando por mis poros y que iba limpiando y renovando mi cuerpo. Luego, me tomó de la mano derecha y me dijo: he puesto algo grande en tu mano. Ahí mi abuela se despierta y me dice: entró en mi casa un relámpago que está iluminando todo el lugar. A lo que le respondí: ponte de rodillas a orar, que el Señor está visitando tu casa. Entonces, ella pegó un grito de alabanza y cayó de rodillas gritando: gloria, gloria a Dios. Esto era una bendición tremenda para ella. El Señor estaba en su hogar. A partir de estas 3 vigilias consecutivas en oración, mi vida fue transformada y fue cambiado mi ministerio. Esto me permitió aprender a moverme en el Espíritu de Dios, moverme en el fuego de Dios, Hechos 2:3, en el mover del viento de Dios, Juan 3:8, Hechos 2:2, en el mover del agua de Dios, Juan 7:38, y bajo la nube del poder de Dios. Como cristiano, en ocasiones me quedo sin palabras escuchando a algunas personas hablando sin ningún conocimiento espiritual de estas cosas que solo están en sus mentes porque no han entrado en los secretos de Dios. Los hombres y mujeres que en las madrugadas entran en los secretos de Dios son los que tienen el conocimiento de los secretos de Dios, porque
¿Quién estuvo en el secreto de Jehová, y vio, y oyó su palabra? ¿Quién estuvo atento a su palabra, y la oyó? Jeremías 23:18. Otra experiencia que viví con el Señor orando de madrugada fue en Puerto Rico, el tercer día en la madrugada. Después que el Señor me ungió con aceite y un hisopo, me dijo lo siguiente: a 2 esquinas de la casa de tu abuela, hay una iglesia que hace tiempo está orando por un avivamiento. Ve y llévale ese avivamiento que ellos están pidiendo. Te identificarás delante de ellos de la siguiente forma. Cuando te pregunten por tu tarjeta de membresía, le dirás que tu membresía está en el cielo y la firman el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y que, si ellos tienen visión, la verán. Si te preguntan que cuál es tu iglesia, les dirás: mi techo es el cielo y mi púlpito toda la tierra. Ese tercer día era sábado, y el Señor me dijo que la iglesia a la que Él me enviaba tenía culto el día siguiente, domingo, a las 2 de la tarde. Lo maravilloso de esto fue que fue en la madrugada que el Señor me habló y que era la segunda vez que el Señor me enviaba a llevar un avivamiento a una iglesia, por lo que me puse a pensar por qué el Señor me había enviado a mí. En Puerto Rico había muchos hombres y mujeres de Dios, pero fue a mí a quien el Señor envió para llevar ese gran avivamiento a esa congregación. Al día siguiente, domingo, llegué a las 2 de la tarde a la iglesia. Ya se había congregado un buen grupo. Me senté en la última silla en la parte de atrás, tenía mi Biblia en la mano derecha. No me puse ninguna corbata y me mantuve en oración esperando lo que el Señor iba a hacer. Vi que el pastor me estaba observando desde su asiento en la plataforma, hasta que él se puso de pie y caminó en mi dirección para saludarme y darme la bienvenida a la iglesia. Me preguntó si yo era cristiano, a lo que le respondí afirmativamente. Después me preguntó que cuál era el nombre de la iglesia a la cual yo pertenecía, y le respondí según el Señor me dijo: mi techo es el cielo y mi púlpito toda la tierra. Luego me preguntó por mi tarjeta de membresía y le di la respuesta que el Señor me había dado. Después de esto, se apartó de mí y subió nuevamente a la plataforma. Ya había concluido el devocional de la iglesia. Él tomó el micrófono y dijo: hoy nos visita un hombre que dice que es cristiano. Trajo su Biblia. Le pregunté por el nombre de su congregación y me respondió diciendo que su techo era el cielo y que su púlpito era toda la tierra. Luego le pregunté si tenía su tarjeta de miembro, a lo que me respondió que su tarjeta la firmaban el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Este hombre es un hombre extraño, pero vamos a darle la oportunidad de saludar. Y me invitó a ir ante el púlpito, y cuando me puse de pie para ir al frente, sentí que todo mi cuerpo se iba transformado y cayó sobre mí una unción tan grande, que por un momento pensé que iba a salir volando sobre aquel lugar. Cuando comencé a caminar, según iba pasando por las líneas de sillas, el poder de Dios se iba derramando sobre todos los que estaban sentados. Cuando llegué a la tercera línea de sillas, miré a mi derecha a un anciano que se estaba apretando el vientre por un fuerte dolor que tenía, y escuché la voz del Señor cuando me dijo: dile que vomite esa úlcera que tiene. Y cuando le dije a aquel anciano que vomitara esas úlceras, él se puso de pie y la vomitó. Aleluya, gloria al Señor. Seguí, según el poder del Espíritu Santo me movía, y según me movía así se movía el poder. Cuando llegué al púlpito, miré al que estaba tocando la guitarra en la iglesia, y el Espíritu de Dios abrió mi boca y le dijo a ese joven: ya no va a seguir engañando al pastor y a la iglesia, usando drogas y después subiéndote a la plataforma para tocar. Cuando lo reprendí en el nombre del Señor, la guitarra se le cayó de las manos, sus manos se ataron una con la otra y el ángel del Señor lo tomó y lo tiró contra la pared del templo. Después de esto, cuando el fuego del Espíritu Santo se aplacó un poco, entonces bendije a la congregación en el nombre del Señor y le entregué el micrófono al pastor. Cuando el pastor tomó el micrófono en sus manos, le dijo a la congregación: ustedes recuerdan el mes pasado cuando yo les conté que había tenido una revelación con el Señor en donde Él me decía que iba a enviar a un siervo de Él para que trajera un gran avivamiento a esta congregación. Entonces, Él se dirigió a mí para pedirme que le diera una campaña, a lo que le respondí: el Señor me dijo que solo le ministrara en el día hoy, que el Señor les bendiga y conserven lo que Dios manifestó entre ustedes el día de hoy. Podríamos hablar de muchas otras experiencias espirituales durante mis horas de oración en las madrugadas, porque fueron muchas, y en cada mañana se me eran reveladas muchas cosas que yo vería durante el transcurso del día a día. Dios, con anterioridad, me mostraba las cosas que yo iba a ver antes de que éstas ocurrieran, por lo que puedo decir que todo aquel que ora durante las madrugadas se antepone a las cosas que van a acontecer.
durante el día o durante las semanas siguientes. La persona que ora por las madrugadas se convierte en una atalaya del Señor, en alguien que busca muy de mañana el estar en la presencia de Dios intercediendo por todo el pueblo redimido del Señor. Espero que estas experiencias del pastor Carlos Barranco te animen a buscar las tuyas, las que el Señor ha preparado para ti. Cree que es tu tiempo de encontrarte con Dios. Este libro no llegó a tus manos por coincidencia. El Espíritu Santo lo puso en tus manos dándote a entender que es tiempo de estar en su presencia de mañana. Pienso que un nuevo tiempo de gloria ha llegado para ti. Dios quiere profundizar tu relación con Él, una relación que te llevará a experimentar una unción fresca, una palabra fresca donde tendrás revelaciones. Levántate. Es tiempo de que tus ojos y oídos espirituales se abran y puedas ver todo lo que el Padre tiene para ti. La Biblia dice: clama a mí, y yo te responderé, y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Jeremías 33, 3, RVR 1960. Llegó la hora para que las cosas grandes y profundas de Dios te sean reveladas, cosas que solo en la oración de madrugada pueden ser mostradas. Dios te espera para enseñarte como tu mejor maestro. Él te enseñará cosas que los hombres no pueden. Prepárate para conocer cosas que tú no conoces. No dejes que mañana el sol brille sobre tu cama. No, que brille sobre tus rodillas.